Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a ver si se solventaron los problemas de audio. Creo que ya fue resuelto. Favor confirmar, buenas noches. Perdonen la molestia. Eh, favor confirmen si me escuchan y si ven la pantalla sin problemas, si son tan amables. Favor confirmen con un OK. Sí, dice que sí, que se escucha, que todo bien. Wow, wow. Bien, bien. Ahora sí me confirman que se escucha y se ve todo bien, Denis. Así que podemos iniciar formalmente para no perder más tiempo. Se escucha todo bien, perfecto. Muy bien, pues en primer lugar, muchas gracias por la espera, perdonen las molestias, de verdad que es primera vez que nos pasa. Estamos intentando transmitir desde distintas plataformas que nos permitan llegar de forma más cómoda con cada uno de los asistentes. En este caso, bueno, ley de Murphy. Así que vamos a iniciar. En el día de hoy vamos a hablar de placas base o planchas base, como lo conozcan en distintas latitudes. Eh, y queremos hacer una especie como de cuáles son los criterios o qué aspectos se deben abordar para hacer una placa base y cuáles son las principales diferencias entre un método analítico, es decir, un cálculo manual, y, y un cálculo con métodos numéricos, en este caso con un software. Obviamente vamos a usar SAP 2000 y, y bueno, para la sesión de hoy estamos Héctor Díaz y mi persona, Eduardo Núñez. Eh, Esto no es una clase cómo diseñar placas base, insisto, es un conversatorio, algo para discutir, conversar, mostrar criterios y generar un poco de debate. Les agradecería que las preguntas al final de la sesión, al finalizar, las pueden hacer por el canal de YouTube y van a ser atendidas. Yo por mi parte las estoy revisando. Vamos a hacer la presentación en dos fases. La primera fase la voy a abordar, continúa Héctor Díaz y después hacemos una lectura de comentarios finales y vamos a hacer una discusión final. Así que bueno, vamos a comenzar. El outline de la presentación aborda, pues, qué es una placa base, la normativa aplicable, qué son los estados límites, aspectos generales de anclaje y llaves de corte y unos tópicos sobre los modelos analíticos y modelos numéricos. Insisto, no está al alcance de la presentación realizar el diseño paso a paso, no es una clase de diseño de placas base, solamente hablar sobre criterios. Bueno, como todos saben, existen distintos sistemas estructurales en acero. En este caso, en la imagen de la izquierda, pueden ver una estructura, una edificación con pórticos en acero a momento, con obviamente ausencias de riostra. En la imagen pueden ver lo que son un sistema de pórticos arriostrados, en este caso concéntricos. En la imagen de la izquierda pueden ver lo que es un pórtico con arriostramiento excéntrico. En la imagen de la derecha ven lo que es también eh, un adicional de los arriostramientos Clean Restraint Race Frames, son los pórticos de pandeo con riostras de pandeo restringido. Adicionalmente tenemos otros sistemas estructurales. El primero, marcos a momento, pues ya todos conocen que los marcos a momento son sistemas bastante flexibles, con poca rigidez, pero que proporcionan bastante ductilidad. Cuando ya incorporamos arriostramientos, pues efectivamente añadimos rigidez, eh, sacrificamos un poco de incursión de ductilidad, específicamente en los concéntricos. El excéntrico combina siempre, recorta ductilidad, ¿ok? Mm, en marcos a momento disipan las vigas, en riostras concéntricas disipan las riostras o deberían disipar las riostras, son los elementos fusibles, y en excéntricos pues son los, los links o eslabones. Luego tenemos otro tipo de sistemas, son sistemas de columnas en cantilever, columnas en voladizo, que son
no sé, buscando imágenes, pues pudiéramos tener estas imágenes de columnas que son principalmente las que proporcionan la estabilidad del sistema estructural. Vemos que en la parte superior tienen la viga columna, por decirlo de alguna forma, una conexión bastante limitada de resistencia, por lo tanto no forman parte del sistema sismo resistente y principalmente, insisto, son las columnas las que proporcionan y garantizan la estabilidad estructural. Luego tenemos, en estas imágenes se pueden ver lo que son los placer walls, que son un sistema de muros eh, donde los muros son los elementos fusibles y son donde se va a concentrar el daño. Es una tecnología, bueno, está incorporada desde hace ya bastante tiempo y ¿qué tienen de ecosistemas? Bueno, que todos esos sistemas de superestructura tienen que finalmente llegar y transmitir ese estado de esfuerzo a las fundaciones. Entonces, el mecanismo de transición viene siendo principalmente a partir de placas base o planchas base, eh, indistintamente de si tienen riostras o no. Y ese es nuestro mecanismo de conexión con el terreno de fundación. Entonces, es una conexión fundamental, eh, con unas características de rigidez y resistencia que están debidamente identificadas eh, o cuantificadas o requeridas en la norma ISC 341. Eh, y bueno, vamos a ver cuáles son los procedimientos y cuáles son las características y cuáles son los estados límites. En la imagen de la izquierda pueden observar una placa base rigidizada. La de la derecha ven una placa base con silla, ¿okay? Bastante común en países como Chile, donde adicionalmente por el eje débil tiene una riostra concéntrica y en la imagen del centro pues es una placa base con una riostra concéntrica, pero por el eje fuerte, ¿ok? Ahí, ahí ya se ve que el uso va siendo para uno, ya va incorporando ciertos criterios. Eh, bueno, esta es una imagen de una placa base para un edificio bastante alto, un high-rise, un edificio en altura, ¿ok? Obviamente esas placas bases son excepcionalmente importantes, tienen un papel, una forma de diseñarlas un poco distinta, pero cumplen algunos criterios o formas o conceptos en los que vamos a abordar la presentación. Aquí tienen otra imagen de lo que son secciones realmente importantes. Si se fijan en esta diapositiva, pueden ver una referencia, hay una botella de agua y pueden ver el tamaño de las tuercas y el tamaño de los anclajes de la dimensión de esta conexión. ¿Ok? Una conexión bastante importante. Bueno, a nivel de clasificación, las placas base las podemos discriminar en dos grupos principalmente. Unas que son las placas base expuestas. Vamos a ver si puedo habilitar aquí el puntero. Ok. Bueno, como les digo, las placas base las podemos discriminar o clasificar en lo que son las placas base expuestas, de lo que son las placas base embebidas, las cuales trasladan todos los esfuerzos a un nivel de fundación, es unos requerimientos especiales. Y hay una sección intermedia donde el diseño, pues a lo mejor puede variar con respecto a los criterios de diseño entre la embebida y la expuesta. Esto está debidamente explicitado o bastante desarrollado por el profesor de la Universidad de Berkeley. Y bueno, en una zona intermedia están como les digo, la placa base embebida, pero no sé cómo clasificarlo, semi embebida, y bueno, tiene unos criterios de diseño particulares. En este caso, la presentación vamos a abordarla con columnas base expuestas, con o sin silla, es el alcance de la presentación.
Bien, toda placa base está sometida a esfuerzos de compresión, ¿ok? Cuando hablo de esfuerzos me refiero a las solicitaciones, no así a las tensiones, quiero aclararlo para unificar los criterios en lo que estoy hablando. Hablo de los esfuerzos axiles a compresión, los esfuerzos axiles de tracción que pueden estar sometidos, los esfuerzos de flexión asociados a o los momentos, y estos lo podemos clasificar, por la norma generalmente, la guía de diseño, mejor dicho, se pudiera discriminar en dos, en momentos relativamente pequeños y momentos grandes. ¿Ok? Entonces, está sometida, repito, a compresión, a tracción y a flexión. Y la flexión la podemos discriminar en pequeños y grandes. Como normativa aplicable, principalmente tenemos todos los requisitos establecidos según el AICC 360, los requisitos para diseño sísmico contenidos en AICC 341. Es aquí, ustedes dirán, bueno, ¿y cuáles son los requisitos de una placa base? Bueno, todo lo que está contenido en la presentación está asociado al diseño y usted lo que deberá añadir son las resistencias requeridas función del sistema estructural. ¿Ok? Y eso está contenido en el SS341. Nosotros ahorita estamos hablando del diseño de la placa base sin distingo si es sísmico o no sísmica. ¿Ok? La resistencia requerida, como digo, estará debidamente en los marcos a momentos, con sus distintos niveles de diseño, riestras concéntricas, marcos y así, cada uno de los sistemas estructurales tipificados en esta norma, en este estándar. ¿Ok? Adicionalmente, claro, tenemos el ACI 318, en este caso la imagen del 14, que es con la que actualmente todavía estamos trabajando. Al 19 todavía no, algunas cosas no se han actualizado por nuestra parte. Y bueno, hay una guía de diseño bastante útil que se ha venido usando durante bastante tiempo. Y como siempre, hay un apoyo en el manual de construcción en acero, la edición número 15. ¿Qué estados límites tenemos en placas base? Todas las placas base, al menos en las que estamos abordando en esta sesión, expuestas, las podemos discriminar, los estados límites los podemos discriminar o discretizar en cuatro tipos de placas base. En placas base que están principalmente diseñadas o trabajando a compresión, en placas base que están funcionando principalmente a tracción, en placas base a flexocompresión y en placas base a flexotracción. ¿Ok? Cada una de ellas tiene distintos estados límites, ¿ok? Y eso los vamos a discriminar cada uno. En lo que respecta a placas base sometidas exclusivamente a esfuerzos de compresión, puede ser el caso de esta figura, tenemos dos estados límites fundamentales, que son de la placa base y el aplastamiento del hormigón. ¿Ok? La flexión de la placa base, el ISC propone una metodología donde establece que la placa está principalmente en voladizo, sometida a una tensión de trabajo, y esa placa en voladizo o ese modelo equivalente en voladizo tiene una longitud, el mayor valor entre N y ese mayor valor entre N y M es el que vamos a obtener la resistencia requerida a partir del momento asociado. ¿Ok? N y M son las dimensiones N y M, si es paralelo al eje débil o paralelo al alma o paralelo al ala. En ese sentido, uno calcula pues lo que es la tensión actuante. Esa tensión actuante, pues obviamente la máxima resistencia que puede proporcionar la plancha está acotada al momento plástico y ese momento actuante tiene que ser menor a esa resistencia a flexión o a ese momento plástico. Entonces, de esta expresión podemos nosotros despejar lo que es el espesor requerido a partir de esta expresión. Eh, no voy a ahondar mucho en la fórmula, sencillamente voy a mostrar cuáles son los criterios. Esto es la flexión de placa base común, típica. ¿Ok? Flexión de placa base en la interfaz de compresión. Si tenemos placas base con área reducida, tal es este tipo, pues nosotros tenemos que calcular la única que calculamos una expresión entre un parámetro lambda y ese parámetro lambda pues, nos permite obtener otro parámetro de L que es el que participa en esta obtención del espesor requerido. Adicionalmente, si usted tiene perfiles tubulares, usted pudiera trabajar con líneas de flexión en secciones tubulares donde estas serían las líneas de trabajo
y usted tendría estas distancias de aquí para acá. Me refiero, esta sería la sección de trabajo, principalmente 0,95 el espesor del tubo y 0,80 para perfiles tubulares. Entonces, en ese sentido, ya puede usted delimitar las demás dimensiones y aplicar las mismas fórmulas. Con respecto a lo que es el aplastamiento del hormigón, tal como lo establece el SC360, usted obtiene lo que es el aplastamiento, ¿ok? Según las expresiones ya conocidas contenidas en la sección J8. Y pasamos a lo que es las bases de columnas sometidas a tracción, cuales tenemos la resistencia a tracción de los anclajes. En este caso, el anclaje empieza a condicionar el diseño, la resistencia de la placa. Entonces, uno de los estados límites es la resistencia a tracción, la flexión de la plancha base en ese estado y la resistencia del mecanismo de anclaje con el hormigón. ¿Ok? Entonces, la primera, la resistencia a tracción, viene dada por la fórmula típica de la ICC360 en la sección J3. En ese sentido, pues sencillamente la resistencia a tracción del elemento a partir de la resistencia FNT, donde el área de la barra que está discriminada aquí es el 0,75 FU, que intenta capturar la pérdida o roscada, ¿ok? Que es la que finalmente va a gobernar la resistencia a tracción de la barra. Otro estado límite, pues bueno, la flexión de la plancha base, donde algunas recomendaciones de la ISC para este tipo de planchas que están sometidas a tracción pudieran estar obtenidas a partir de las secciones críticas. Aquí están las secciones críticas. Fíjense que las planchas en esta zona están gobernadas por la resistencia a tracción de esta línea de pliegue, ¿ok? Y en este caso, la sección crítica, o W, sería esta zona que está aquí, lo que proporciona esta línea de pliegue 1, 2, 3 y 4. Dos por cada. Es lo que le aporta la ubicación del perno, donde se ubica el perno, allí va a estar esa línea resistente en la placa base. ¿Okay? Eh, Otras líneas de flexión alternativas que se pudieran usar, bueno, a diferencia de esta, si yo digo que no va a trabajar de esa forma, pudiéramos tener esta otra, donde el ancho viene dado por estas formas oblicuas. En el caso de yo no tener los pernos ubicados fuera del perfil, sino que los tengo en una configuración tipo en play, pues la resistencia va a estar limitada, igual que cuando uno calcula una conexión a momento, donde el ancho viene siendo el ancho del perfil más 1 pulgada. Eso es lo que sería la sección crítica para configuraciones de pernos que están con esta disposición. ¿Okay? Bueno, una vez uno calcula esos anchos efectivos o esos anchos de sección crítica, pues efectivamente uno puede calcular el espesor para la flexión de la placa base sometida a tracción. ¿Okay? Aquí está referida la fuerza de tracción de los anclajes. En el caso de trabajar con sillas, una de las formas con las que generalmente se trabaja, se puede trabajar con métodos a partir de la teoría de placas en Marcus Loser, por lo menos con las que he trabajado. No me acuerdo ahorita el otro documento que trabaja con otras disposiciones elásticas de resistencia. Otra forma es trabajar con líneas de rotura, donde uno trabaja con una distribución de mecanismos y esos mecanismos uno cuantifica la resistencia asociada a ese mecanismo. ¿Ok? Y eso estaría concentrado en el perno. Aquí tienen siempre referencias asociadas a cada uno de los documentos que estamos hablando. Bueno, ya vimos lo que es la resistencia, cómo trabajan a compresión, a tracción. Ahora vamos a ver otros casos donde trabajan ya a flexocompresión. Tendríamos la resistencia de las barras de anclaje, que ya las vimos, el aplastamiento del hormigón, que ya lo vimos, y la resistencia del mecanismo de anclaje, que lo vamos a ver un poco más adelante. Faltaría ver cómo es la distribución de la flexión, este estado límite, la flexión de plancha base, pero para este caso es flexocompresión, donde principalmente existe una discriminación adicional, una discretización adicional, donde en la guía nos plantean obtener esta resistencia a la flexión de la placa base para flexocompresión, asumiendo momentos relativamente pequeños, es decir, no tenemos prácticamente tracción, y
momentos relativamente grandes donde tenemos unos grandes fuerzas. Entonces, para t igual 0, si uno hace los distintos patrones de equilibrio, pues puede obtener sencillamente una, una distancia ahí, que es donde ocurre la flexión de esa placa, y ese parámetro I es el que nos va a proporcionar a nosotros dentro de la formulación la resistencia. Si tenemos para momentos grandes, fíjense que para momentos grandes tenemos una expresión I mucho más ecuación cuadrática, y en el caso de que la resolución de esa ecuación, el radical resultase negativo, se debe incrementar las dimensiones del placa base. Entonces, finalmente, ese parámetro I entra aquí en función de si ese parámetro I es mayor que M, ¿ok? O menor que M. Entonces, bueno, de esta forma es como uno convencionalmente obtiene de forma analítica los espesores requeridos asociados a las planchas en el diseño de placas base. Si uno quisiera contemplar algún patrón adicional para contemplar formas oblicuas para estos casos, también pudiera contemplar este patrón, ¿ok? Esto está contenido aquí en esta edición del Journal de la ICC, y ustedes les plantea cuál es el ancho efectivo de este patrón. Entonces, a diferencia de los anteriores, ustedes pudieran cuantificarlo y asumir que esta distribución de pernos de anclaje estaría gobernado por esta distribución o línea de pliegue, y obtener la correspondiente resistencia a flexión debido a compresión. Distinto es cuando ya finalmente vamos a trabajar con bases de columnas a flexotracción, donde una vez más hay que identificar cuál es el ancho de trabajo de esa línea de pliegue sometida a flexotracción, y una vez obtenida, pues se calcula aquí en este caso. Entonces, de esta forma, fíjense que tenemos, en resumen, bases de columnas a compresión, la resistencia de base de columnas a tracción, a flexocompresión y a flexotracción. Entonces, de esa forma se abarcan lo que son los estados límites para el diseño. He querido dejar la parte de anclaje y llaves de corte para comentarlo al final, que es esta zona. Aquí tenemos lo que son las barras de anclaje. Las barras de anclaje nos van a permitir trabajar a tracción y trasladando toda esa fuerza al, 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 al mecanismo de fundación, bien sea pedestal, cabezal, encepado, aquí, como lo quieran llamar. Y bueno, está discriminado generalmente en su diseño por los mecanismos de fuerzas de atracción o por fuerza de corte. Es decir, los anclajes pueden estar sometidos a fuerza de tracción pura o a fuerzas de corte, y en ambos casos hay unos estados límites adicionales que hay que verificar. En el caso de los mecanismos de anclaje eh, sometidos exclusivamente a fuerza de tracción, podemos discriminar lo que es el arrancamiento del, del concreto, lo que es la fractura del anclaje, el cual ya lo vimos a 35 FU sometido a tracción. En el caso del desprendimiento lateral del concreto, es otro estado límite que hay que verificar, y la extracción por deslizamiento, es decir, que no deslice el anclaje, que no se desprenda, y una parte del hormigón, por estar eh, muy cercano al borde del anclaje, que no pierda la capacidad de tracción y que no se forme mecanismos de cono. ¿Okay? Esos estados límites están incluidos en el A6 31814, el capítulo 17, y en el 360 16, en el capítulo J. Para el primero, aplicar en ese caso el arrancamiento del concreto, esta fórmula, en el capítulo 17, donde aparece una serie de factores que nos van a cuantificar la resistencia de este cono. Ese cono suele trabajar de esta forma. Si vemos una vista en planta de esos mecanismos, los tenemos en esta imagen. En esta otra imagen podemos ver una vista un poco menos colapsada, pero igual de fallada, por decir, vemos aquí la línea del cono, y aquí ya una bastante más colapsada. Eh, El arrancamiento del concreto muchas veces puede requerir, en el caso de estructuras bastante solicitadas, la inclusión
acero de refuerzo suplementario, donde ese acero de refuerzo suplementario proporcione resistencia para evitar que esta gran fuerza de tracción fraccione efectivamente, fracture la pieza de hormigón. Entonces, bueno, esas son consideraciones que adicionalmente hay que tener en cuenta y es una forma bastante común, insisto, en eh, placas basas, principalmente edificaciones bastante solicitadas. ¿Cómo se solventa? Bueno, incorporando acero de refuerzo suplementario alrededor de cada distribución de anclaje. El estado límite de desprendimiento lateral, bueno, hay que cuantificar si es un anclaje individual, se calcula con esta expresión, si es un grupo de anclajes se calcula con esta otra, generalmente este es un estado límite que gobierna cuando no se respetan las distancias correspondientes a los anclajes, cuando los anclajes quedan por fuera o cuando sencillamente se va a anclar a una superficie de acero de refuerzo y está ubicada en un borde. Y puede generar este mecanismo de falla, como lo pueden ver en la imagen. ¿Ok? Y eso hace que la sección esté condicionada en su diseño perdón, a ese estado límite. Por último, lo que es la extracción del deslizamiento, cuando no le damos eh, suficiente dimensión a la tuerca, por ejemplo, genera una superficie de falla, pues efectivamente nosotros podemos estar en ese caso, esencialmente calculamos la resistencia a partir de esta fórmula y podemos obtener lo que es la resistencia de extracción por deslizamiento. Eso era con respecto a los mecanismos de anclaje para fuerzas de tracción, pero es que el mecanismo de anclaje también trabaja a corte. También está sometido a esfuerzos de corte. En este caso tenemos lo que son las mismas normas anteriores, podemos obtener lo que es la fractura del anclaje, el desprendimiento del concreto, del hormigón para anclajes lejos de un borde libre y el arrancamiento del concreto. En el primer caso, la fractura por cortante, bueno, ante un corte producido o que se presenta en una placa base, pues los anclajes van a estar sometidos a corte y ese cortante pues está cuantificado en su resistencia a partir de 0,45 FU. Eso está bastante delimitado y calibrado a partir de ensayos experimentales y esta sería una forma de trabajo del perno sometido a corte. Es importante eh, poner la lupa, hacer hincapié en que el anclaje tiene una longitud donde muchas veces la holgura en la placa base puede dar lugar una vez actuando el cortante, a una especie de doble curvatura o fenómeno de flexión en el anclaje. Entonces, de esta forma, para cubrir lo que es la flexión de la barra de anclaje inducida por el corte, nosotros pudiéramos obtener una tensión axial a partir de un momento flector que ocurre debidamente, se puede obtener las propiedades, y eso estar contenido dentro de una ecuación de interacción que no simplemente pasa por el diseño del anclaje de forma, una ecuación de interacción, tracción-corte, sino que la ecuación de interacción tome en cuenta el corte que está implícito en esta expresión y que la tracción tome en cuenta la contribución de la tensión axial asociada a la tensión axial por flexión, que viene a partir de ese momento flector inducido por este fenómeno de flexión asociado al corte. Entonces, de esa forma en la ecuación de interacción se puede hacer la verificación y se toma en cuenta ese factor. Aquí pueden ver algunos casos donde están haciendo la soldadura de estas placas. Eh, por último está el arrancamiento del corte. Bueno, también hay que verificar que por corte haya una resistencia en el elemento y bueno, que por corte no falle. Eso aplica la ecuación 17521b del capítulo 17 del 3, 18, 14 y se cuantifica lo que es el estado límite de arrancamiento por corte. Mm, Las llaves de corte, si queremos no poner a trabajar los anclajes, lo cual es bastante favorable, eh, disposiciones como algunas normativas, por ejemplo, en Sudamérica, como la chilena, generalmente imponen a partir de 5 toneladas obligatorio el uso de llaves de corte, lo cual es bastante saludable a nivel estructural, evita que los pernos trabajen
exclusivamente a tracción y dejan toda la responsabilidad a corte a estos elementos que van embebidos en el hormigón y que principal función es absorber ese cortante. ¿Ok? En ese sentido, pues el aplastamiento del concreto lo pueden obtener a partir de la resistencia que proporciona la llave de corte, es decir, nosotros tenemos que cuantificar que esa llave de corte sea capaz de resistir la resistencia, ese dimensionamiento de esa llave de corte obtenida, su resistencia nominal a cortante, sea capaz de absorber ese cortante último y también que el elemento conectado en su parte superior, columna, placa, área de contacto, sea capaz de resistirlo. ¿Ok? Entonces, de esta forma podemos obtener lo que es la resistencia para las llaves de corte, la resistencia al corte tanto de la placa, del perfil conectado con la placa, como de la llave de corte. Obviamente verificar lo que es la fractura corta del concreto, y esto es bastante más trabajado, es común para todos, el aplastamiento, la fractura corta del concreto cuantificado a partir de esta expresión, según el área proyectada del plano de corte. Estas son imágenes bueno, de trabajos realizados, si mal no recuerdo, por el profesor Cambinde. Ahí Héctor después me podrá confirmar efectivamente. Aquí tenemos imágenes de cómo la llave de corte distribuye esa fuerza. Este es un corte de la sección, esto sería equivalente a esta representación que es el plano de corte, ¿ok? Toda esta zona. Y finalmente no quiero dejar pasar mostrar lo que es el comportamiento de llaves de corte, donde en algunas de las tesis realizadas aquí, por ejemplo, en la Universidad de Chile, eh, podemos ver que en el diseño generalmente nos plantean el diseño de las llaves de corte a partir de un mecanismo de flexión y obviamente la verificación acortante, Carlos, pero el mecanismo de flexión realmente trabaja una llave de corte a flexión. Entonces, en este caso, pues se abordaron algunos modelos donde configuraciones de llaves de corte en forma de doble T, trabajando por el eje fuerte, trabajando por el eje débil, trabajando por el eje fuerte, configuraciones en forma de cruz, ¿ok? Llaves de corte en forma de cruz, y esto es ante cargas monotónicas en ambas investigaciones, y en esta última investigación se trabajaron con llaves de corte ante carga cíclica. En las tres se consigue un resultado o se mantiene un resultado, que es que las llaves de corte trabajan fundamentalmente, está condicionado su resistencia al cortante, no a la flexión. El mecanismo de flexión no se observa, salvo que en avanzados cíclicos de carga y descarga, efectivamente, una vez un estado tensional importante, se alcanza una distribución de tensiones plásticas por corte, en la llave de corte, efectivamente se va manifestando el mecanismo de cedencia en flexión de la llave de corte. Entonces, pero principalmente lo que muestra en que sí es cíclico, a diferencia de esta investigación, predomina lo que es la resistencia a corte en este tipo de dispositivos o de partes o elementos de placas base. ¿Okay? Bueno, una vez que vemos lo que son los estados límites y lo que son los funcionan, eh, uno lo que hace es un resumen y lo intenta reproducir en una hoja de cálculo, en cualquier tipo de herramienta computacional, da igual Excel, da igual una rutina en Fortran, en MATLAB, lo que ustedes quieran, da igual. Y uno generalmente pues coloca unos datos preliminares, colocan los estados límites que hemos estado conversando e introduciendo parámetros que nos permitan obtener cuáles son las resistencias asociadas a esos máximos esfuerzos. Entonces uno diseña aquí con máximo esfuerzo, ¿ok? Y obtiene efectivamente la resistencia de los anclajes, la resistencia requerida para obtener los distintos espesores de placa. Adicionalmente, esto es para placa convencional, sin rigidizadores, y en el caso de que estemos dispuestos a usar una placa base con silla, pues podemos hacer distintas configuraciones donde esa silla, pues sencillamente se verifica lo mismo. Se tiene la geometría, se verifica el aplastamiento del hormigón, y se obtiene el diseño de la placa base. Aquí el diseño de la placa base lo pueden obtener insisto, por distintos métodos. Lo pueden obtener a partir de métodos elásticos como Marcus Loser, o pueden obtenerlo a partir de líneas de rotura, donde tienen que cuantificar lo que son las líneas de pliegue que proporcionan la resistencia a flexión, en este caso
de la placa de la silla, de la silla en su interfaz a compresión, posteriormente en su interfaz a tracción, para obtener los espesores, eh, la resistencia de los rigidizadores, luego las llaves de corte, y en las llaves de corte, pues efectivamente, una vez más, verificando sus distintas resistencias. Y eso es lo que convencionalmente uno haría en un método analítico. En ese sentido, el método analítico lo que nos proporciona es un número inmediato a partir de un diagrama de cuerpo libre, verificando cada uno de los que están debidamente discriminados. ¿Cuál es su limitación? Cuando nos salimos de lo que efectivamente tenemos estipulado, ¿ok? Cuando nos tenemos casos excepcionales donde ya empieza a incorporarse un arrastramiento, tienes una configuración un poco con un anclaje distinto o una serie de, de parámetros que escapan de lo que cotidianamente se está establecido en un procedimiento de diseño. Entonces, en ese caso ya pasamos a lo que son los modelos numéricos. En ese caso, existe como una especie de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué programa es bueno, qué programa es malo. Sinceramente creo que todos los programas son buenos. Creo que lo bueno lo proporcionamos nosotros. Lo bueno es que nosotros tengamos control sobre la salida de los resultados y tengamos capacidad de interpretación de los resultados. En este caso, podemos hacer uso de elementos sólidos para modelar. En este caso, ¿qué criterios podemos abordar? Bueno, todos los componentes, lo bueno es que todos los componentes de la conexión se pueden modelar de manera explícita, no hay que hacer ningún tipo de idealización, pero requiere redefinir o modelar condiciones de contacto no lineal, por ejemplo, el contacto entre la placa base y el hormigón. Esto está asociado a un costo computacional elevado y quizás para un diseño pues, puede resultar inconveniente o innecesario, y el resultado no es tan directa. Requiere un postprocesamiento, requiere una integración de resultados en las zonas de estudio o las zonas de... Y esto lo hace más laborioso. Adicionalmente podemos trabajar con elementos tipo placa, ¿ok? O conocido como elementos tipo shell. No es sencillo modelar todos los componentes de la conexión de manera explícita. Esto requiere incluir elementos adicionales o condiciones de borde, barras de anclaje, por ejemplo, la separación entre la placa base y el concreto. Tenemos que hacer uso de determinadas herramientas, pero computacionalmente es más eficiente porque requiere un menor tiempo de análisis. Esto ya no tiene un espesor explícito, sino está integrado en una solución. La interpretación de resultados sí es más directa y más sencilla. Bueno, aquí pueden ver placas base con rigidizadores, sin rigidizadores. Eh, podemos discretizar las zonas de interés más explícitas. Aquí tenemos la placa base, las columnas, los rigidizadores. Eh, con respecto a la forma de modelar las barras de anclaje, eh, movernos desde una opción indeseable hasta una opción deseable. Generalmente hemos visto videos o hay criterios donde se modelan las placas basas, los anclajes como restricciones tipo PINET o cualquier tipo de restricción eh, ideal, y eso no produce resultados físicamente creíbles, por lo tanto no lo recomendamos, ¿ok? Bueno, pasa a ser algo mejor si incorporamos un resorte, bastante mejor cuando incorporamos un resorte sometido a tracción y lo modelamos de forma explícita, ¿ok? A partir de elementos frame, bien, claro que sí, mucho mejor, bastante mejor cuando incorporamos la no linealidad a través de un elemento tipo link. Entonces, la peor opción a la mejor opción la podemos ver en este gráfico, en esta barra. Eh, es bueno, cuando estamos trabajando de forma explícita los anclajes, tomar en cuenta lo que es la contribución de la rigidez de la axial de las barras de anclaje. En ese caso, Wall en el año 2008 recomienda tomar la longitud asociada a 8 veces el diámetro de la barra de anclaje, y de esa forma 8 veces el diámetro de la barra de anclaje más el espesor de la placa más el espesor del grout da la longitud de la barra, y eso yo puedo trabajar con esa rigidez. ¿Ok? Cambinde en el año 2012 dice que hay que trabajar con la rigidez efectiva, y esa rigidez efectiva sencillamente toma la longitud total de las barras de anclaje entre el top de la placa base en esta zona
hasta la tuerca. Entonces va desde la zona inferior en contacto con la placa base a nivel superior hasta la zona inferior. La rigidez también axial de las barras de anclaje la pueden obtener a un modelo más refinado que propone Constantino en el año 2016, donde propone el método toma en cuenta la degradación de rigidez en los anclajes debido a la deformación. ¿Ok? El anclaje, a partir de estar embebido en una masa de hormigón, pues efectivamente tiene una pérdida de rigidez, así como el símil lo pudiera hacer, no me acuerdo ahorita la investigación, eh, bah, lo, lo puedo mandar, pero hay una pérdida de resistencia en las barras de refuerzo cuando están confinadas en elementos que tienen un nivel de confinamiento importante. La barra en su respuesta tiene una pérdida de resistencia. Y ese tipo de calibraciones son comúnmente realizadas en el diseño de muros de hormigón. Bueno, pues en el caso de los anclajes, Constantino propone algo similar, pero a nivel de rigidez, y toma en cuenta pues esa degradación, esa pérdida de rigidez que tienen los anclajes debido a la masa, y bueno, sencillamente la cuantifica y esa longitud pues la introduce aquí en esta forma, y de esta forma, al yo tener una longitud mayor, pues obviamente tengo una rigidez menor, y de esa forma se cuantifica el modelo. Eh, la relación fuerza-deformación, si usted quiere modelarlo, el modelo constitutivo, la relación fuerza-deformación, introducirlo, pues lo puede hacer a partir de Wall del año Erol en el 2017, donde plantea una curva bilineal, y es bastante, lo hemos hecho con la normativa europea, con la normativa americana, y funciona bastante bien. ¿Es real? No, es idealizada. Todo lo que es idealizado siempre tiene limitaciones, pero lo importante es saber hasta dónde, y siempre usar una calibración preliminar. Si queremos hacer un modelo robusto, una calibración a partir de un estudio numérico, o un estudio experimental, perdón. No es suficiente un estudio numérico. Bueno, una vez que uno tiene, por cualquiera de las formas, en este caso a partir de Wall, Erol, de Wall en el año 2017, una distribución de fuerza de formación, uno puede introducirla, por ejemplo, en el SAP 2000, hacer un link, un elemento link, introducirlo, ¿ok? En un link multilineal, y tiene esa curva. Entonces, la resistencia del anclaje no solamente la va a tener en rango elástico, sino que va a contar con toda la contribución, la resistencia a tracción, y obviamente a compresión, que estaría sin contribución, de forma explícita. Ya tendríamos la ley que gobierna la relación fuerza-deformación del anclaje. ¿De qué forma podemos meter la rigidez del concreto? La interacción entre la placa y la fundación generalmente se puede modelar a partir de un modelo de resortes, springs, y esa resistencia de resortes o esos resortes no lineales pudieran estar caracterizados a partir de un modelo Winkler-Pasternak. La diferencia de este modelo es que este modelo asocia o permite incorporar la contribución de la deformación por corte que tiene el hormigón. ¿Ok? Otras formas un poco menos elaboradas, pero bastante válidas y bastante empleadas, puede ser las teorías a partir de la teoría de elasticidad de Timoshenko, donde por teoría de placas podemos obtener esta relación de rigidez del resorte, y eso nosotros lo incorporamos, insisto, debidamente. Bueno, finalmente toda esta exposición de criterios la queremos mostrar a partir de una reciente investigación que se realizó, que fue realizada por el ingeniero Díaz, por el profesor Claudio Yarzo y por mi persona, y está debidamente publicada en la revista científica Metals. Es reciente, de marzo del 2020, así que bueno, ahí está. En esta presentación lo que está es se hizo un estudio numérico de lo que es la caracterización de la respuesta monotónica de placas base expuestas, contemplando placas base rigidizadas y su diferencia de placas base no rigidizadas. Para ello, le voy a dar la palabra al ingeniero Héctor Díaz, y hacemos el cambio. Héctor, te acabo de dar el cambio. Confírmame, por favor. Gracias, Eduardo. Por favor, confírmame que pueden ver mi pantalla.
Si son tan amables, por favor, confirmen que me escuchan bien, que pueden ver la pantalla. Eduardo, si puedes, confírmame tú, que yo no Sí, tengo sí, yo te acceso voy al chat. confirmando. No te preocupes, yo te voy Vale, confirmando. perfecto. Vale, vale. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Vamos a ahora... Sí, te confirmo, se escucha, todo bien. Perfecto, perfecto. Gracias, Eduardo. Bien, buenas noches a todos. Como les decía, pues vamos, como les comentaba Eduardo, esta investigación sobre la respuesta ante carga monotónica de bases de columna o placas bases expuestas. En este estudio consideramos una serie de configuraciones de placas base, algunas sin rigidizador, otras con rigidizador. El objetivo principal de esta investigación fue verificar o evaluar la efectividad de métodos de diseño principales que se pueden conseguir en la literatura. ¿Okay? Por ejemplo, los métodos de diseño que están en la guía de diseño 1 de la ISC, que ya Eduardo se los explicó. También evaluar algunos parámetros que pueden influir en la respuesta de estos elementos, como puede ser la configuración de las barras de anclaje. ¿Qué pasa cuando tengo las barras de anclaje configuradas de esta manera? Es decir, con todos los anclajes distribuidos hacia ambos lados de las alas del perfil o colocados de esta forma. ¿Okay? Por supuesto, también cómo influyen los rigidizadores, que son muy comunes en la práctica de tallado de estructuras metálicas en Latinoamérica. ¿Okay? Cómo influyen esos rigidizadores en respuesta y, más importante aún, cómo podemos caracterizar su resistencia, ya que digamos que se consiguen pocos métodos de diseño que aborden o que tomen en cuenta la cuestión de estos rigidizadores. Y por último, lo más importante que se desprendió de esta investigación fue la propuesta de un nuevo método de diseño, como ya se los voy a presentar, ¿no? Entonces aquí se evaluaron una serie de especímenes, y a partir de estas configuraciones se varió el espesor de la placa base, la distancia entre pernos para el caso de esta probeta, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que nos dio pues una matriz de simulaciones como la que pueden ver por acá. Aquí podemos ver cómo lucen los modelos de elementos finitos que realizamos. En este caso trabajamos con el programa ANSYS para realizar esos modelos. Esos modelos toman en cuenta todo lo que son pues, los parámetros no lineales que afectan el comportamiento de las placas base, como lo son las no linealidades de contacto, plasticidad de los materiales, plasticidad del concreto, etcétera, etcétera. Vamos a hablar primero sobre las limitaciones que encontramos en los métodos de diseño actuales. Vamos a partir de allí y luego vemos un poco cuáles son los resultados que obtuvimos directamente en los modelos de elementos finitos. Uno de los métodos que evaluamos, método que está en la guía de diseño 1 de la ISC, tomando en cuenta un bloque rectangular de tensiones. También hicimos la evaluación para el método con un bloque triangular, pero como los resultados fueron básicamente los mismos o fueron muy similares a los de este caso, pues decidimos presentar en este caso solamente los resultados que obtuvimos para el bloque rectangular. ¿Okay? Entonces, fíjense, en lugar de aplicar el método de diseño tal como está en la guía de diseño, es decir, a partir de unas solicitaciones actuantes, determinar cuáles serían las solicitaciones internas en la placa, la longitud del bloque de compresión, a partir de allí la fuerza de tracción en los anclajes y los momentos flectores en las distintas interfaces de la placa base. En este caso, simplemente partiendo de los tres estados límites que gobiernan el diseño de estas placas base, a partir de este método podemos determinar cuál es el momento resistente. Por ejemplo, podemos fijar un estado límite en el que se alcanza la resistencia a la rotura en tracción de los anclajes y a partir de allí obtener el momento resistente, un momento resistente MN1. ¿Okay? Eso para un nivel específico de carga axial, por supuesto. Hacemos lo mismo, en este caso, asumiendo que se forma una articulación plástica o que la placa base cede inflexión en la interfaz de compresión y obtenemos de nuevo un momento resistente MN2 y lo mismo para el caso en que la placa base cede en la interfaz de tracción. ¿Okay? Lo importante de tener en cuenta aquí es que para este método la resistencia de la placa base
se alcanza cuando se desarrolla cualquiera de estos tres escenarios, es decir, que la resistencia nominal o la resistencia o el momento resistente de la placa base sería el menor de Mn1, Mn2 y Mn3. ¿Ok? Otra forma de verlo, un poco más gráfica, es construir diagramas de interacción, ¿okay? Lo que nos daría el momento resistente para cada uno de esos estados límites y para distintos niveles de fuerza axial, o para todos los niveles de fuerza axial de compresión que pueda haber, ¿no? Entre 0 y la fuerza axial resistente, pues, o la resistencia a compresión total de la placa base. Entonces aquí tenemos los tres estados límites: rotura de las barras de anclaje, lo da la curva verde; la curva azul nos da la resistencia correspondiente a la cedencia de la placa base en la zona de tracción, y esta línea amarilla nos daría el momento resistente a la cedencia de la placa base en la zona de compresión. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, para este caso en particular, la resistencia estaría gobernada por Mn2, que es la que nos da la menor resistencia. Así que si nosotros a partir de un ensayo o a partir de modelos numéricos, como en este caso, obtenemos un momento resistente para un nivel específico de fuerza axial y lo graficamos acá, nosotros esperaríamos que ese punto caiga cerca de la línea amarilla, ¿okay? En caso pues, de que este método funcione o permita predecir correctamente la resistencia de la placa base. ¿Okay? Bien, hicimos eso. Aquí podemos ver 3 puntos para una misma placa base con distintos niveles de fuerza axial. A partir de los modelos de elementos finitos o las simulaciones que hicimos en ANSYS, obtuvimos el momento resistente de estas placas base. Y lo que pudimos ver es que si bien el método de la ISC nos dice que la resistencia está pues en este orden, podemos ver por acá, no más de unas 100 kilonewton por metro, podemos ver que la resistencia fue mucho mayor, lo que nos dice que este método pues, es conservador en cuanto a caracterizar la resistencia de la placa base. Sin embargo, si analizamos con un poco más de cuidado los resultados, podemos ver que estos puntos caen cerca de la línea azul, que corresponde a la resistencia en tracción de las barras de anclaje. Lo que quiere decir que si bien el método es bastante conservador a la hora de permitirnos estimar el espesor de la placa base, no lo es tanto para determinar el diámetro de las barras de anclaje. Es decir, este modelo del bloque rectangular de tensiones es bastante bueno para determinar la fuerza de tracción en las barras de anclaje. Es lo que podríamos desprender de esta curva. Que podríamos ver algo similar para otro caso. En este caso, pues, este punto cayó bastante bien, el resto de los puntos también se alejan bastante de la curva amarilla. Si graficamos todos esos puntos para comparar el método con los modelos de elementos finitos, en esta curva tenemos en este eje lo que sería el momento resistente obtenido a partir del método de la ISC, y en este otro eje tendríamos el momento resistente obtenido a partir de los modelos de elementos finitos. Lo que quiere decir que todos los puntos que caigan sobre la línea punteada corresponderían al caso en el que el momento resistente obtenido a partir del método analítico sería igual al momento resistente obtenido a partir del modelo numérico. Es decir, tendríamos resultados bastante consistentes si esos puntos cayeran sobre la línea punteada. En la medida en que esos puntos se alejan de la línea punteada, pues simplemente lo que nos dice es que el método pues, no es muy preciso. Y eso es lo que podemos ver acá. Lo que podemos ver es que este método realmente es bastante conservador, ya que nos arroja un momento que el momento resistente real o el momento pues, que podemos predecir a partir de las simulaciones numéricas, en este caso. ¿Okay? Hicimos algo similar, en este caso
con el método de las componentes, el eurocódigo. Un poco para resumirles en qué consiste este método. En este método vamos a tener una componente de tracción, ¿okay?, que se idealiza como un segmento de T en tracción, tal como lo podemos ver acá. Y también una componente de presión que la podemos idealizar como un segmento T comprimido con un ancho efectivo y una longitud efectiva. ¿Okay? Se definen unos brazos de palanca. Esos brazos de palanca para la fuerza de tracción simplemente iría desde el centro de la columna hasta el centro de las barras de anclaje. Y para la zona comprimida, ese brazo de palanca iría desde el centro de la columna hasta el eje central del ala comprimida de la columna. A partir de ahí se calcula el momento flector como la fuerza de compresión por el brazo de palanca Z sub C, más la fuerza de tracción por su brazo de palanca correspondiente. Entonces, luego se evalúa el momento resistente, y ese momento resistente va a alcanzarse, se va a desarrollar, ya sea cuando F sub C sea igual a la resistencia de diseño en compresión de ese segmento T comprimido, o cuando la fuerza de tracción sea igual a la resistencia de diseño del segmento T que tenemos en la zona de tracción. ¿Ok? Entonces, de forma similar al método de la ISC, podemos tener distintos casos, dependiendo de la magnitud de la excentricidad. Podemos tener un caso de tracción dominante, un caso de compresión dominante, y un caso en el que el momento flector es dominante, que es el caso típico pues, de los pórticos resistentes a momento, donde los momentos son grandes con relación a la fuerza axial de la columna. Y en ese caso podemos tener dos escenarios. Un escenario en el que la resistencia esté controlada por la componente de tracción, y otro escenario donde la resistencia esté controlada por la componente de compresión. ¿Ok? Entonces, aplicando este método, también obtuvimos los momentos resistentes, comparamos con los momentos obtenidos en las simulaciones de elementos finitos. En este caso, conviene discretizar o separar esos valores para los dos casos, es decir, cuando la resistencia está controlada por la componente de tracción y cuando está controlada por la componente de compresión. Y lo que podemos ver aquí es que cuando la resistencia de la placa base está controlada por la componente de tracción, el método es capaz de predecir con bastante, si se quiere, precisión, el momento resistente de la placa base. ¿Okay? O al menos con un nivel de precisión pues, bastante aceptable desde el punto de vista de diseño. Sin embargo, cuando la resistencia está controlada por la componente de compresión, los resultados están consistentes, como lo pueden ver acá. También podemos verlo desde el punto de vista de la excentricidad. Mientras más grande es la excentricidad, haciendo una relación entre la excentricidad crítica y la excentricidad total, podemos ver que cuando la excentricidad es grande, tenemos el lado izquierdo, los resultados pues, son bastante buenos, perdón. Y cuando esa excentricidad es pequeña, estaríamos en el enlace dominada por compresión, pues los resultados ya no son tan consistentes. Bien. Eso sería pues lo que obtuvimos a partir del método del eurocódigo. Bien. A partir de allí, por supuesto, surgió la necesidad de proponer un método que permita obtener resultados un poco más ajustados a la realidad, o que nos permitan predecir el momento resistente de la placa base de forma más certera, si se quiere, ¿no? Entonces, en este caso, propusimos un método basado en mecanismos de falla. La filosofía del método consiste en reconocer que la resistencia no se alcanza cuando cede alguno de sus componentes. Es decir, el hecho de que las barras de anclaje cedan en la zona de tracción no quiere decir que se agotó la resistencia de la placa base. Algo debe ocurrir del otro lado para que se forme un mecanismo y se logre desarrollar toda su resistencia, ¿no? Entonces, a partir de las simulaciones de elementos finitos, logramos identificar 5 escenarios de falla o 5 mecanismos de falla que pueden gobernar la resistencia de la conexión. Uno, en el que la placa base cede tanto en la zona de tracción como en la zona de compresión. Otro, donde tenemos la interacción de las barras de anclaje y cedencia en flexión
de la placa base en la zona de tracción y cedencia en flexión de la placa base en la zona de compresión. Y así sucesivamente, ¿no? Como pueden ir viendo acá los distintos escenarios de fallas. Algunos involucran los anclajes, la placa base, otros involucran el concreto y otros involucran pues, una combinación de todos estos elementos. El desarrollo teórico consiste en lo siguiente. A partir de estos escenarios de falla se establece un mecanismo de colapso, ¿okay? Un mecanismo cinemático, y a partir de ese mecanismo cinemático se aplica el principio de los trabajos virtuales para obtener el momento resistente. Entonces, por un lado tenemos el trabajo interno generado por la flexión de la plancha base, ¿okay? Simplemente la sumatoria de las rotaciones de las rótulas plásticas por su longitud y por el momento plástico. Por otro lado tenemos el trabajo interno generado por la deformación de las barras de anclaje. Y por otro lado tenemos el trabajo interno generado por la deformación del concreto. En este caso, asumimos un bloque rectangular de compresiones, ya que pudimos ver que para el método propuesto por el ISC, ese modelo de distribución de presiones en el concreto, pues permite predecir con bastante acierto lo que es la fuerza de tracción en los anclajes. Luego, simplemente el trabajo interno total será la sumatoria de todos esos trabajos internos, y el trabajo externo será el trabajo generado por la fuerza axial y el momento flector, tal como lo podemos ver aquí. Al igualar estos dos trabajos, simplemente se van lo que serían pues, esas rotaciones y deformaciones unitarias, y lo que queda es simplemente el momento resistente. ¿Okay? Entonces, para cada configuración de placa base considerada en este estudio, planteamos un mecanismo de líneas de cedencia distinto, ¿okay? Asociado a cada uno de estos 5 mecanismos de falla, y para cada uno de ellos obtuvimos lo que sería el momento resistente de la placa base. Y a la final, digamos, tomando en cuenta el teorema del límite superior de los estados límites, el momento resistente va a ser el menor de todos estos momentos que obtenemos por acá. Lo hicimos igual para las placas base con esta configuración de anclajes, para las placas bases rigidizadas, ¿ok? Para cada una de esas configuraciones. Y finalmente, pues simplemente evaluamos la efectividad del método. Del lado izquierdo tendrían lo que sería los resultados para las placas base no rigidizadas, y de este lado para las placas base rigidizadas. Como pueden ver aquí del lado izquierdo y también del lado derecho, esos puntos tienden a acercarse a la línea diagonal central, lo que quiere decir que los momentos obtenidos a partir de este método se acercan bastante a los momentos obtenidos en los cimientos finitos, ¿okay? Lo que nos da pues, resultados un tanto más confiables, si se quiere. Aquí podemos comparar o vemos una gráfica comparativa de los distintos métodos que se consideraron en esta evaluación. Los métodos de la ISC contenidos en la guía de diseño 1, tanto para el bloque rectangular como para el bloque triangular de tensiones. Los vemos aquí los cuadritos en los puntos triangulares y cuadrados. Y en los rombos pues tenemos los puntos. Por supuesto, los círculos rojos, el método propuesto. Aquí pueden ver la diferencia pues entre los 4 métodos que están graficados acá. Bien. ¿Cómo se realizaron estas simulaciones? Bien, vamos a verlo. Simplemente se modeló una columna hasta una determinada altura que consideramos que para edificaciones comunes correspondía al punto de inflexión de una columna. ¿Okay? 2/3 partes de la altura de entrepiso promedio de edificación. Esa columna o esa placa base se sometió a una carga monotónica incremental con una fuerza axial constante, y se obtuvo una curva de fuerza lateral contra desplazamiento. A partir de esa gráfica, para obtener lo que sería el momento de rotación de la placa base sin la contribución de la columna, simplemente procedemos a restar lo que sería
la deflexión elástica de la columna y de esa forma obtendríamos lo que es el desplazamiento que ocurre únicamente en la placa base. ¿Okay? Desplazamiento, simplemente al multiplicarlo al dividirlo entre la longitud, pues obtenemos lo que es la rotación de la placa base como tal. ¿Okay? El momento es simplemente la fuerza lateral por la longitud de la columna. Aquí podemos ver resultados obtenidos, en este caso evaluando la influencia del espesor de la placa base, probamos con 3 niveles de espesor, un espesor delgado, un espesor intermedio y un espesor un poco más grueso. Esos espesores se seleccionaron para, digamos, observar distintos tipos de comportamiento en función de la resistencia también de las barras. Los resultados que ven en la parte superior son para anclajes grado 36 y los que están en la parte inferior para anclajes de alta resistencia, anclajes grado 105. De igual forma, aquí podemos ver en estos gráficos lo que sería la distribución de cedencia en las placas base. Lo que ven aquí en estos gráficos es las deformaciones plásticas. ¿Okay? Todo lo que no es color azul, ¿okay? Corresponde a deformaciones plásticas, es decir, son las zonas donde se alcanzó la cedencia en la placa base, lo que nos permite ver de alguna manera la distribución de cedencia base, y a partir de allí podemos nosotros establecer qué tipo de falla o qué tipo de mecanismo plástico es el que se está produciendo en conexión. Por ejemplo, si vemos el caso VP13, vemos cedencia en flexión de la placa base en la zona de compresión. En este caso no hay cedencia de la placa base, lo que sí hay es cedencia en tracción o rotura en tracción de los anclajes. ¿Okay? Así que para cada caso, pues, un mecanismo plástico distinto. Podemos observar también las deformaciones plásticas en el concreto. Aquí podemos ver que toda esta zona del concreto está cediendo y podemos ver también cómo influye el espesor en esa distribución de tensiones. Mientras más grueso es la placa base, esas tensiones tienden a concentrarse en la esquina. Mientras más delgada es la placa base, esas tensiones tienden a distribuirse más a lo largo de la placa base. Podemos ver aquí también curvas de momento de rotación. Evidentemente, para placas bases de menor espesor, esperaríamos menor resistencia, pero a su vez podemos observar una mayor capacidad de deformación inelástica. ¿Okay? Eso lo podemos ver aquí. También evaluamos lo que es la configuración de las barras de anclaje o cómo influye la configuración de las barras de anclaje en la respuesta para los casos en que las barras de anclaje son de acero común, es decir, anclajes grado 36, por ejemplo FY 2530. Podemos ver que realmente no hay una gran diferencia en la resistencia entre estos 3 especímenes. Tal vez un poco más de resistencia cuando anclajes más separados del centro de la columna. Obviamente porque tenemos un brazo de palanca más grande. Sin embargo, cuando introducimos anclajes de alta resistencia, y en este caso lo que comienza a trabajar más es la flexión de la placa base, podemos ver que el espécimen o la configuración que aporta más resistencia es la que tiene los anclajes ubicados cerca del alma de la columna, ya que eso nos da una distribución o un patrón de líneas de cedencia más favorable para la resistencia de la placa base. Dicho de otra forma, se aprovecha mejor el espesor de la placa base cuando tenemos configuraciones de este tipo. Por supuesto, si tenemos anclajes cuyo comportamiento no es tan dúctil, pues vamos a tener una menor capacidad de deformación en la conexión. Eso, por supuesto, va a depender de la ductilidad de las. En cuanto a cómo influye la configuración de los rigidizadores, también vimos algunos resultados interesantes. De nuevo, cuando tenemos anclajes grado 36 o cuando la resistencia está gobernada por la resistencia de los anclajes, pues realmente no se aprecia una deformación, una diferencia importante en cuanto a la resistencia de cada espécimen. Evidentemente, los especímenes con más rigidizadores van a reportar mayor resistencia, ya que la contribución de esos rigidizadores en la interfaz de compresión va a ser mayor, ¿no? Sin embargo, cuando
la resistencia está gobernada por la flexión de la placa base, como ocurre cuando tenemos anclajes de alta resistencia, podemos ver un comportamiento un poquito más interesante. Aquí pueden ver que, aunque este espécimen tiene más rigidizadores que el espécimen que ven del lado derecho, los niveles de resistencia son prácticamente los mismos, ¿ok? Es decir, no hay un aumento significativo en la resistencia por el hecho de agregar un solo rigidizador. Sin embargo, el agregar ese rigidizador, como pueden ver, nos limita bastante lo que es la capacidad de deformación de la conexión. De nuevo, en este caso, porque las barras de anclaje tienen una ductilidad limitada. ¿Okay? Bien, para finalizar, quisimos también hacer estos mismos modelos en SAP 2000, tomando en cuenta pues, una serie de consideraciones y comparar los resultados para evaluar qué tan confiable es realizar estos modelos en SAP 2000, siguiendo algunas de las recomendaciones que Eduardo ya les comentó anterior. Entonces, fíjense, en este caso modelamos dos especímenes nada más, un espécimen sin rigidizador y otro con rigidizador. Lo hicimos con anclajes grado 36 y anclajes grado 105. Modelamos los elementos placa, o lo que sería la placa base, la columna, los rigidizadores, con elementos shell layered para tomar en cuenta la plasticidad del material. Adicionalmente, incorporamos elementos link para tomar en cuenta el comportamiento no lineal de las barras de anclaje. Como les decía, esos elementos de área o elementos tipo shell los definimos como layered para tomar en cuenta el comportamiento no lineal del material y la plasticidad. En este caso utilizamos las mismas leyes constitutivas que utilizamos para los modelos en ANSYS, es decir, las mismas curvas tensión-deformación para los materiales. Posteriormente, asignamos un constraint tipo body en la parte superior de la columna, donde aplicamos la carga lateral y la fuerza axial. Asignamos también elementos tipo body para vincular lo que sería el extremo de las barras de anclaje con el borde de los agujeros. Fíjense que en este caso no prestamos demasiado, no le dimos un detalle muy importante a lo que serían los agujeros, simplemente los modelamos de forma cuadrada, un poco para ver si hasta qué punto es necesario refinar estos modelos o no. Las barras de anclaje, la curva, fuerza, desplazamiento de esos anclajes, la calibramos a partir de los modelos de elementos finitos en ANSYS. ¿Okay? Un poco para acercarnos más a la respuesta real. Para los resortes no lineales o para los resortes que representarían el contacto entre la placa base y el bloque de hormigón, el bloque de concreto, simplemente lo definimos como resortes elásticos, pero con un comportamiento no lineal, es decir, que trabajan a compresión, y calculamos su rigidez utilizando la ecuación de Timochenko. ¿Okay? En este caso, pues esta ecuación nos ha servido, o hemos determinado pues, que en la mayoría de los casos da resultados bastante confiables con fines de diseño. Luego hicimos un análisis no lineal incremental, una especie de pushover, ¿sí? Simplemente fuimos incrementando el desplazamiento en el tope de la columna y de esa forma obtuvimos lo que es la respuesta fuerza lateral contra desplazamiento y a partir de allí la respuesta momento rotación, ¿no? Algunos resultados que podemos apreciar, las fuerzas axiales en los anclajes. Como pueden ver aquí, todos los anclajes tienen la misma fuerza, lo que quiere decir que ya llegaron a su máxima resistencia. Las presiones en el concreto y la distribución de cedencia en la placa base, ¿no? Para visualizar o determinar las zonas que ceden en la placa base en SAP 2000, simplemente podemos observar lo que sería la deformación cedente o las deformaciones unitarias normalizadas respecto a la deformación cedente. Eso nos dice que cualquier valor por encima de 1, en esta escala,
corresponde pues a puntos donde se alcanza la cedencia. Aquí podemos ver la respuesta momento versus rotación para cada caso. ¿Okay? La curva roja corresponde a los resultados obtenidos en SAP 2000 y la curva verde a los resultados obtenidos en ANSYS. Como pueden ver, hay una pequeña diferencia en cuanto a la rigidez inicial o a la rigidez elástica en ambos modelos. Esto debido a la forma en que se modeló el concreto. En los modelos de ANSYS se consideró la plasticidad o el comportamiento no lineal como material del concreto. En este caso se modeló de forma elástica, por eso vemos esa pequeña diferencia en los resultados. Adicionalmente vemos una diferencia pues, en lo que sería el momento máximo que se alcanza en especímenes. Sin embargo, si ustedes se fijan bien, el momento de primera cedencia o el momento en la zona donde comienzan a ceder estas conexiones, pues es bastante similar en ambos casos, lo que nos dice que estos resultados pues, son lo suficientemente adecuados con fines de diseño. ¿Okay? Sin embargo, no se crean, estas diferencias realmente están en el orden del 5%, ¿no? En cuanto al momento resistente, así que tampoco son tan significativas. Aquí podemos ver lo mismo, una pequeña diferencia en la rigidez inicial, pero de nuevo el momento de primera cedencia es bastante similar, y en estos casos el momento último, o el momento máximo, si se quiere, pues tampoco es tan diferente. Así que con esto pues podemos ver que los modelos realizados en SAP 2000 pues, son bastante confiables. Aquí para resumir un poco, lo que acabamos de ver sería la forma en que podríamos modelar una placa base con fines tal vez de investigación o tal vez para evaluar el comportamiento de una placa base existente o para evaluar el comportamiento de una placa base que estemos diseñando. Pero el proceso de diseño como tal suele ser un poco diferente. Entonces aquí agregué esta lámina que resume un poco cuál es el proceso de diseño que normalmente empleamos en la práctica. Y se resume de esta forma, fíjense. En lugar de toda la columna, basta con modelar un pequeño segmento de ella. Generalmente esa longitud puede estar entre D a 2 veces D, siendo D la dimensión transversal de la columna. En el tope de ese segmento hay constraint y en la parte central en el nodo central de la parte superior de la columna asignamos generalmente no asignamos las fuerzas cortantes las evaluamos por separado, solamente asignamos lo que serían fuerzas axiales y momentos flectores. Los resortes del concreto se definen exactamente igual que como lo vimos hace un momento. Los elementos de área se pueden definir como elementos elásticos. No es necesario definir su comportamiento no lineal, ya que en este caso vamos a diseñar, no vamos a evaluar la respuesta no lineal de la placa base, sino simplemente queremos obtener solicitaciones para diseñar. Es necesario realizar un análisis no lineal, ¿okay? Ya que tenemos no linealidades de contacto en cuanto al comportamiento del concreto y el comportamiento de las barras de anclaje. ¿Okay? Así que en este caso realizamos un análisis no lineal para cada caso de carga que se quiere evaluar. Podemos aplicar cargas axiales, fuerzas axiales, todo lo que se requiera. ¿Okay? A partir de allí obtenemos las fuerzas axiales en los anclajes, comparan simplemente con los requisitos normativos de la ISC. También obtenemos las presiones en el concreto, las comparamos con los requisitos de la ISC. Fíjense que hay un error. Esto sería la sección J3 y esta otra sería la sección J8. Están invertidos, pero bueno, tengan eso en cuenta allí. Calculamos, podemos obtener también los momentos flectores por unidad de ancho en la placa base, con lo que podemos obtener el espesor requerido de esa placa base. Y eso lo comparamos con el espesor que hayamos asignado. Si cumple, perfecto. Si no cumple, cambiamos el espesor a repetir el proceso. Y por último, podemos evaluar las tensiones de von Mises en los rigidizadores, habiendo verificado previamente que esos elementos son lo suficientes como para que no haya pandeo local en los rigidizadores. Y esas tensiones equivalentes de von Mises las comparamos con la tensión de diseño de los rigidizadores, por ejemplo, phi por FY. ¿Okay? Así que bueno,
con esto pues finalizar la presentación. Aquí algunos comentarios finales para finalizar, antes de pasar a la sesión de preguntas. En primer lugar, con la metodología propuesta, los modelos de SAP 2000 permiten reproducir el comportamiento de placas base obtenidos en modelos de alta fidelidad, un programa como ANSI, por ejemplo. La rigidez de las barras de anclaje debe ser incorporada en los modelos de elementos finitos. No es recomendable modelar los anclajes como restricciones ideales, ya que esto conduce a resultados incorrectos. No existe una barra de anclaje infinitamente rígida, así que si colocamos allí un elemento que es infinitamente rígido, ese elemento va a tender a traer más fuerza de la que realmente absorbería, que nos daría pues resultados que no se corresponden con la realidad. ¿Okay? Procesamiento de datos, introducción de cargas cíclicas y modificaciones de parámetros. Es posible realizarlos en SAP 2000, al igual que aplicaciones API para modelos paramétricos. Con fines de diseño, no es necesario incluir la plasticidad de los materiales en los modelos de placas SAP 2000, como ya lo habíamos visto. Podemos hacerlo considerando que esos elementos se comportan de forma elástica y luego, a partir de las solicitaciones que obtenemos, realizamos el diseño. Y finalmente, el software SAP 2000 proporciona suficiente versatilidad para abordar placas base desde el diseño hasta la evaluación de su respuesta a fines de investigación. Lo importante de esto es que podemos nosotros partir de resultados experimentales y de modelos de habilidad, por ejemplo, realizados en programas como ANSI, Abacus, etcétera, es decir, programas específicos para ese tipo de aplicaciones, y a partir de allí calibrar SAP 2000 y realizar modelos que sean computacionalmente mucho menos costosos, y de esa forma podemos incrementar nuestras matrices simulaciones, lo que, pues, por supuesto, representa pues, una gran ventaja desde ese punto de vista. Eduardo, si quieres agregar algo. Hola Héctor, bien, muy bien. Yo sí quería hacer hincapié en el comentario final número 3, de datos. Sí. En un software quizás no tan orientado a la investigación como el ANSI, el SAP de nosotros, a diferencia de otros códigos numéricos, pues efectivamente introducir carga cíclica, eso es bastante importante, modificar una cantidad de parámetros con total y absoluta libertad, y sobre todo si vamos a hacer repetitivamente muchos diseños, podemos incluso, a partir del API, podemos trabajar con modelos de forma paramétrica. Podemos programar placas base rigidizadas, no rigidizadas, introduciendo exclusivamente parámetros de dimensiones, características de material, y automáticamente generarlos. Y esto nos da un nivel nos da una ventaja, nos ayuda con el tiempo. Eso, la verdad que la parte 3 es importante, porque mezclamos como el mundo de la investigación con el mundo de la optimización, el diseño, la productividad, y eso a nivel de ingeniería es interesante. No, por mi parte nada más, si quieres a leer unas preguntas, ¿sí? Vale, perfecto. Vamos a ver unas preguntas aquí. Consulta Axel Cancines, pregunta, consulta, ¿los constraints de tipo body se pueden utilizar cuando se tiene placas de asiento o placa-placa? Idealizar la rigidez. Yo la pregunta, Placa. sí, No no entiendo lo bien la entiendo pregunta, la mucho. verdad. Sí, yo tampoco. Si puede mejorar cuando se refiere placa-placa, ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué Sí, tipo sí, de... sí. Ah, yo creo que quizás va por la parte del... Sí, que cuando sí se quieres modelar el puede... contacto entre dos placas. Sí se puede hacer. Sí se puede hacer a partir de un Pero, elemento, de pero un no gap. con constraint tipo body. No, con constraint, con un gap. Se lo recomiendo con Exacto. un gap. Vamos a ver otra pregunta. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta cuando se diseña una placa base de una columna esquinera con restricción en sus linderos y la columna se encuentra en la esquina de dicha restricción? No, bueno, pues sencillo. Yo por mi parte solicitada a unos esfuerzos axiales, a unos esfuerzos de momento cortantes, y ese modelo intentar reproducirlo en el modelo numérico. Pero más allá de una conexión de esquina, va a estar gobernada por las consideraciones que haya
colocado en la superestructura y en las condiciones de restricción de apoyo. No sé tú si quieres comentar No algo sé, adicional. tal vez aquí en esos casos puede haber restricciones en cuanto a las dimensiones de la placa base. Tal vez. Bien. Por No sé. demás, saludar a todos los alumnos de la maestría eh, de por aquí conectados. Un saludo a todos. A todos. A ver, es que se está moviendo esto mucho. Saludos a Ramón Mata. Saludos a Ramón. Saludos, ¿Nos pueden Ramón. recomendar bibliografía y repetir el artículo que comentaron? Si quieres, vete a la presentación, Héctor, pon la lámina donde está el artículo, eh, para que vean que el nombre del artículo está en la revista Methods, y ahí lo pueden ver. ¿Qué tanto incide si aplicamos sismos, viento en el modelamiento? Te la dejo a ti. Eh, no, es simplemente una solicitación. Si estamos diseñando, ¿ves? Tanto las cargas sísmicas como las cargas de viento se aplican de forma estática. Así que realmente no habría ninguna diferencia. Porque, por supuesto, digamos, la diferencia estaría obviamente en cómo se determinaron esas solicitaciones, pero de ahí en adelante, las cargas en el programa y hacer el análisis exactamente lo mismo, ya sea una carga sísmica o una carga de viento. Realmente, pues no hay ninguna diferencia en ese sentido. Cuando se tiene combinación de tracción y momento grande, es decir, flexotracción, y otras cargas axiales máximas, no. O sea, no vas a tener compresión, tracción, flexión, no, no. O tienes flexotracción o tienes flexocompresión con momento grande y momento pequeño. En ese caso, se lo estoy aclarando una vez. ¿Qué tipo de plancha usaría para el caso de momentos grandes? ¿Con cartelas o sin cartelas? Cartelas se refieren a los rigidizadores. Depende mucho de las prácticas de fabricación y las prácticas constructivas de cada país. Países donde no se suele, ya sea por razones de disponibilidad de material o por razones simplemente de preferencias de detallado, no se suele usar placas de gran espesor. ¿Ok? Y hay países donde, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se prefiere utilizar una placa base gruesa en lugar de usar rigidizadores, ya que eso, de alguna manera, los costos de fabricación. ¿Ok? Así que eso va a depender de muchos factores, ¿no? En general, la respuesta es que los rigidizadores incrementan los costos de fabricación, pero nos permiten utilizar placas base que a lo mejor sí podamos conseguir de forma más sencilla en el mercado local. Depende, pues, como les digo, de cada país, de cada localidad. A ver, por aquí dicen que gracias, con pasa cuando las barras de anclaje configuradas con todos los anclajes distribuidos hacia ambos lados de las alas del perfil. ¿A qué se debe esa configuración? Bueno, es una configuración que está a proporcionar resistencia a grandes momentos de flexión, que es donde principalmente está trabajando el perfil. No tendría mucho sentido tener importantes flexiones o momentos flectores en torno al eje débil. En ese sentido, siempre se debería trabajar con una cosercha o tener principalmente cargas axiales, bien sea en la columna y o en los arrastramientos, si ese fuese el caso. Así que por eso se concentran los anclajes en los extremos de las alas. Cuando usas placa con silla, eh, cuando usas placa con silla, placa con cartela o placa simple, asumiendo que tenemos empotramiento. Bueno, las sillas, por ejemplo, en el caso de Chile se utiliza para, para dejar que el elemento fusible sea el perno y que esté gobernado siempre por un mecanismo de falla de tracción, que es un mecanismo de falla dúctil. ¿Ok? Es en el caso aquí es un uso casi que obligatorio. No voy a entrar en el tema de la normatividad, pero en la discusión de la normatividad, porque no, el caso de Chile, porque no es el caso. Pero ese sería el caso de usar silla. Generalmente, por lo menos nosotros, en otras disposiciones, al igual que en Estados Unidos u otros países de Latinoamérica, me puede corregir Héctor, las sillas las usamos cuando nosotros no tenemos redundancia estructural y cuando el sistema que vamos a anclar no tiene cómo redistribuir. Entonces, generalmente en tanques, uno usa esa configuración
para proporcionar ductilidad al sistema y dejar que disipe en ese sentido. No sé, Héctor, si quieres incorporar algo, añadir algo. No, no, nada más. Creo que eso lo resume perfectamente. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las placas embebidas? Bueno, obviamente las placas, Yo creo que una a ver, las cuestión placas constructiva. embebidas, sí. Por un lado, en la parte constructiva, exactamente. Yo diría que para edificaciones Muy alta, como de baja grandes altura, fuerzas axiales. edificaciones de baja altura, yo diría que la placa base expuesta es la más ventajosa, ya que Sí. desde el punto de vista constructivo, pues es la más sencilla, ¿sí? Uh-huh. Pero ya cuando tienes edificaciones de gran altura, sobre todo si quieres, cuando necesitas desarrollar un empotramiento realmente efectivo en la base, las placas bases embebidas comienzan a ser más ventajosas. Uh-huh. Uh-huh. Ingeniero, siempre es recomendable realizar diseño por elementos finitos o la guía de diseño de la SC. Respóndela tú. No, yo pienso que cualquiera de los métodos, cualquiera de las formas que usted se vaya, pues perfectamente confiable. Okay, obviamente con los métodos analíticos actuales, por ejemplo los métodos de la IDC, usted va a obtener placas base de mayor espesor seguramente, o elementos más grandes. Pero a la final su diseño pues será igualmente confiable. La diferencia es hacer algún tipo de optimización o necesita abordar algún caso que no esté tipificado en la guía de diseño, por ejemplo flexión biaxial o una placa base a la que le llegan dos columnas, casos atípicos. Allí es donde los modelos de elementos finitos o los métodos numéricos pues comienzan a ser necesarios o comienzan a ser más importantes. Así que podrías agregar tú, Eduardo. No, nada. ¿Cuál es la falla más común en placas base? Mira, depende del dimensión y la configuración que tú hagas de los elementos. Eso puede ser una jerarquización o no jerarquización de los componentes. Cada componente que tú metes en una conexión aporta una resistencia. Esa resistencia, en función de sus características, si es dúctil o no dúctil, puede propiciar mecanismos híbridos, y en ese sentido, pues, es una pregunta un poco ambigua. Un saludo, Fernando Cetino. Saludos, Jesús Mendoza también. ¿Qué método se usa áreas críticas de las planchas? No sé a qué se refiere esto. Áreas críticas. No, él se refiere a esto que tú mostrabas por acá. Área crítica. O buscarlo rápidamente. Creo que se refiere a esto. Secciones críticas. Ah, el ancho crítico. Sí. Ya. Ajá, la pregunta es: ¿qué método se utiliza para determinar las áreas críticas? No, son estudios que vienen de estudios donde se han caracterizado principalmente los mecanismos de falla y se han obtenido generalmente esos mecanismos de falla. También se puede utilizar como método analítico el método de las líneas de rotura o líneas de Johansen, que generalmente nos permite obtener con bastante precisión la resistencia a flexión en estos. ¿Cuáles son los criterios que se debe tomar en cuenta para la colocación y la separación de los pernos básicos? Bueno, el ACI da, digamos, limitaciones dependiendo del tipo de anclaje. Si son anclajes de colocación posterior o anclajes preinstalados, hay unas distancias mínimas a borde, unas distancias mínimas entre anclajes, etc. ¿no? Eso lo pueden en el capítulo 17 de la norma 6318. Ya respondí esta. ¿Cuál es la fractura más común de las barras de anclaje con respecto a las estructuras de acero? La fractura más común de las barras de anclaje. Sí, ahí me quedo un poco yo. No sé a qué se refiere exactamente. Sí. ¿Para qué se utilizan placas base con sillas? Eso ya lo respondimos. ¿Y para qué tipos de terrenos pueden ser utilizados? No, ya lo conversamos. Yo creo que el terreno no es tanto por el terreno, sino por el tipo de solicitación y también involucra la persona no tiene. ¿Cuál es la fractura? Ya también. Para el cálculo de revoluciones de ajuste en los pernos de anclaje a la placa, se tendría más precisión en el. ¿Conoces algo del cálculo de revoluciones de ajuste? ¿O se referirá al apriete de los pernos? Sí, yo creo que se refiere al torque, tal vez. Sí, pero no sé. Para el cálculo de revoluciones de ajuste en los pernos de anclaje a la placa,
¿Se tendría más precisión en método analítico numérico? No sé. No sé, la verdad. Eh, su modelado considera las tensiones residuales. Qué risa con esto, de verdad. Qué grande. ¿Qué pasa con los efectos? Todo tuyo, Héctor. Tensiones residuales. Bueno, las tensiones residuales suelen tener un efecto importante cuando evaluamos estabilidad, ¿ok? Cuando evaluamos pandeo. Cuando no existe el efecto de pandeo, realmente las tensiones residuales no tienen un efecto importante. Así que en este caso no se tomaron en cuenta. Aquí el único elemento que podría haber tenido pandeo eran los rigidizadores y realmente eran elementos tan compactos que eso se descartó prácticamente de plano. Así que no, en este caso no se tomó en cuenta las tensiones residuales. A ver. ¿Cuáles son los criterios de selección de placas base para diferentes zonas constructivas? Esta es una pregunta demasiado amplia. Fue explícito el tema, bien. ¿A qué magnitud de tracción podría considerar que es la combinación, no sé qué es la combinación adecuada? Vamos a ver, ¿bajo qué modelo constitutivo modelaron la rigidez en los anclajes con el link no lineal? Bueno, tal Sí, como lo explicó Héctor. Toma, explícalo, dale. repíteme la pregunta, de acuerdo, disculpa. ¿Cómo se modelaron los anclajes en el link? ¿A En el partir de qué SAP. elemento? Sí, sí, me No, imagino que en el SAP, porque en el otro, a partir de la curva de tensión de formación. sí. En este caso, simplemente obteniendo los valores de fuerza axial contra deformación que obtuvimos de los modelos de ANSI, simplemente idealizamos una curva que pudiésemos representar en... Claro, que están calibrados a partir de un ensayo experimental, de un estudio experimental, Por obviamente. supuesto, por supuesto. Eh, por aquí me dicen a lo que a lo que me refería, si tengo por una zapata cuadrada y la columna en Ujú. cualquier esquina de la zapata, ¿qué Ah, ok. consideraciones habría que tener en cuenta para el diseño de la placa base? Ah, ok, ok. Allí lo que usted va a tener es una reducción en la resistencia al aplastamiento del concreto. ¿Ok? Voy a tratar de encontrar esa fórmula. A ver si Eduardo la tiene por aquí. Aquí está. Que en estas expresiones hay dos términos, ¿no? Un término azul 2 que es el área, esta que pueden ver aquí como color amarillo, y el área azul 1 que es el área de la placa base. Cuando la placa base está en una esquina, en la esquina del bloque de concreto o de la fundación, esas áreas tienden a ser iguales, por lo que este término tiende a ser más pequeño. Es decir, no hay ningún aporte. Este término lo que toma en cuenta es el confinamiento del concreto que está alrededor de la placa base. ¿Okay? Si la placa base está en la esquina del concreto, no hay ese efecto de confinamiento, así que este factor tiende a ser igual a 1, lo que hace que la resistencia sea menor. Y por otro lado, pues obviamente vas a tener los anclajes más cerca del borde, lo que también va a penalizar la resistencia del anclaje. ¿Okay? Bien, sí, Humberto Marín, sí, claro que tenemos conocimiento sobre el programa que indica. Eh, el arrancamiento del concreto, ¿cuál es el motivo más común por el cual sucede esta falla? Mire, usted cuantifica la resistencia y si la resistencia no está bien, una vez que cuantifica, la compara con las demás resistencias, pues obtiene cuál es la mínima resistencia y esa es la que condicionaría. El motivo más común, bueno, si no tiene aceros de refuerzo adicionales que puedan proporcionar una resistencia adicional, en fin, eso, no sé, algo un poquito más amplio. Estos finitos con pines en la ubicación de los pernos tiende a sobreestimar la capacidad en la plancha base. No, lo que tiende es a distribuir, a hacer una distribución de del estado de relación fuerza-desplazamiento y de distribución de tensiones no real, porque está asumiendo un apoyo infinitamente rígido. Y eso tiene una incidencia en una distribución de tensiones que sencillamente es irreal. Más allá de sobreestimar capacidad, no sobreestima capacidad, sencillamente hace una distribución irreal de tensiones. No quisiera entrar en valorar si es mucho o poco porque empezamos como ingenieros a optimizar y a valorar si vale la pena optimizar y considerarlo o no. Sencillamente se aleja mucho de lo que es una condición real asociada al fenómeno.
parámetros, gracias, qué parámetros o criterios debemos tener en cuenta para desfasar o disminuir el desprendimiento lateral del concreto, Héctor? Voy a buscarlo por acá. Bueno, por un lado, el desprendimiento lateral del concreto. Cumplir con los Aquí criterios está. de detallamiento especificados en el Ujú. código ACI 318, generalmente, porque no sé para qué aplicación puede estarlo usando, puede incluso colocar algo que no necesariamente building structures, sino que pudiera ser la incorporación de un alero, etcétera. Pero generalmente, si fuese para una placa base, la posibilidad de colocar los anclajes dentro del núcleo confinado del pedestal es una buena opción, insisto, es un espacio muy amplio, Héctor, no sé si quieres Sí. añadir algo más. Desde el punto de vista de diseño, uno lo que busca es, cuando eso no cumple, uno aumentar la distancia al borde, es decir, aumentar el elemento de concreto. Si eso no es posible, otro elemento que interviene en la ecuación es el área de la placa de anclaje, la placa que tenemos en la parte inferior del anclaje. Ese es otro parámetro que hasta cierto punto podemos utilizar para aumentar la resistencia. Y cuando eso no es posible, una forma es, como dice Eduardo, confinar mejor el concreto. Esos, Eh, digamos, serían los elementos que podríamos uh -huh. considerar para mejorar la resistencia al desprendimiento lateral. Existe una opción para poder diseñar placas base, ETABS. Tiene una opción para diseñar placas base. ¿Qué opina respecto a lo que se hace con SAT 2000? Yo no lo he explorado. Eh, cuando haga una comparación asociada al respecto le confirmo, pero si es analítico tendrá el mismo alcance analítico más allá de que esté parametrizado. Si las dibuja y ya las incorpora, yo al menos no lo he verificado en ETABS. ¿Tú, Héctor? No, la verdad es que tampoco. Nunca he modelado una placa base en ITAPS. ¿Los anclajes químicos son mejores que los anclajes mecánicos? Depende de la aplicación. Sí. Depende de para qué lo quiero. ¿De qué forma afecta el tipo de fundación el modelado de las placas base? También se considera el módulo de reacción del suelo. Yo creo que eso ahí ya va con el elemento de hormigón. ¿Y qué tan real quiere hacer el medio y hasta dónde va a establecer usted una frontera de acción? La verdad es que la rigidez del concreto es muy alta en comparación con la rigidez del suelo. Sí. O sea, los valores de rigidez que tenemos normalmente están en el orden de los 5.000, 10.000 kilogramos fuerza centímetro cúbico, mientras que la rigidez del suelo suele ser de 3, 2 kilogramos fuerza centímetro cúbico. Puede ser que más. ¿Okay? Puede ser que en rocas llegues a un valor más alto, pero la verdad es que son valores tan disímiles que yo no veo hasta qué punto incorporar la rigidez del suelo sea necesario. Tendría que ver las dosificaciones del concreto para la instalación de pernos anclajes y así evitar el estancamiento del concreto. El estancamiento. Sí, no entiendo. Creo que es el arrancamiento del concreto. Yo creo que un buen diseño del concreto, uno siempre parte de esa premisa. Obviamente un concreto mal gradado, mal diseñado en su mezcla va a tener problemas a priori. Yo creo que asumiendo Sí, que sí. tenemos una resistencia bien dosificada, efectivamente, vamos a poder aplicar todos estos conceptos y un concreto mal dosificado, efectivamente, no vamos a poder aplicar estos conceptos porque partimos de un input que efectivamente estaría mal. Eh, ¿Cuál de estos anclajes me recomienda para soportar tubería? Madre mía, creo que ahí eso el API tiene bastante información al respecto, ¿no? Sí, y también hay una guía muy buena de la ASCE, que es para diseño de anclajes en facilidades petroquímicas. Puede ser que Ajá, allí consiga información sí. que le ayude al respecto, ¿no? Aclarar Eh, dudas en ese sentido. Ajá, Humberto Marín insiste mucho en que hablemos del modelo numérico con idea estática. No sé, es otro software. Hay varios software, unos usan métodos analíticos, como ¿cómo se llama? El de la gente RAM Connection. RAM Connection, que es sencillamente una interfaz gráfica, pero en realidad su motor de cálculo es una serie de procedimientos analíticos insertados. El idea estática usa el método de las componentes, hace una simplificación deja explícitamente los modelos tipo área. Estos modelos tipo área, pues sencillamente hace una distribución de elementos finitos y puede usted ver la distribución y ha eliminado el patrón de fuerza.
Eso es lo que hace y utiliza el método de los componentes para distribuir rigidez y resistencia a través de cada uno de ellos, pero no hace nada más. Sí, es un software que es rápido y como todo software tiene limitaciones. Insisto, todos los softwares son buenos. El mejor software es el que uno mejor pueda controlar los resultados y sepa interpretar los resultados. En el modelo de ANSYS se utilizó ball pretension en los pernos. No. No. Para este tipo de casos, placas base, no, pero si usted está utilizando otro tipo de conexiones, sí se usa ball pretension. El modelo de elementos finitos con pinet en los pernos tiende a, esto ya lo hablamos, y por aquí me preguntan, ¿el SAP usa el método de aproximación de Timoshenko? En cambio, el ANSYS usa integración directa. Integración directa es el método numérico. Y la aproximación que usa Timoshenko está en otros. No sé qué opina usted de esto en cuanto a diferencia de resultados en los modelos que comparó. Yo creo que va más por la forma, la forma, no tanto el método numérico que emplea, sino en la conceptualización de los componentes entre un modelo con elementos explícitos modelados a partir de sólidos versus un modelo simplificado. Yo creo que va más por ahí la diferencia y no tanto con el método numérico empleado. Claro. Eso es lo que yo entendería. Otra pregunta, ¿las placas bases pueden soltarse directamente de la columna? Soltarse directamente. Sí, no entiendo. No, es soldarse. Dice soltarse, pero entiendo que es soldarse. No, no debiera. Pueden hacerlo todo, pero no debiera. Héctor, comenta ahí algo. Pues. No sé si se refiere, no entiendo bien la pregunta. Si las Que si placas se base pueden pueden soldar. Si tienes la placa base, puedes llegar con la columna y soldar. en campo. Sí. No es lo más recomendable.